Gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Espero se encuentren muy bien, arrancando semana, ya finalizando el mes de julio. Y espero que estén creando bastante, aprendiendo, viendo cine, leyendo y haciendo diferentes actividades creativas, justamente para nutrir esas conexiones neuronales y que seamos mucho más creativos. El día de hoy vamos a tener la explicación de una nueva evidencia, así que pues también saludo a las personas que nos van a ver en la grabación, ¿listo? La sesión de hoy, como pueden ver, voy a empezar a implementar como por requerimientos del Centro de Formación y demás. Nos solicitan que ustedes tengan como más claro el tema del nombre de las cosas en el seno. Entonces, ah, ok, ok, ok. Lo importante es la resiliencia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar específicamente esta evidencia, desarrollo del storyboard a partir del boceto. Y pues vamos a hablar un poquito de dónde viene esa evidencia. Entonces, la evidencia hace parte de la actividad de proyecto número 3, o sea que ya cerramos la actividad de proyecto número 2. Estaría aprobando el resultado de aprendizaje de verificar las características del storyboard de acuerdo con el guión técnico. Y todas estas evidencias que hemos venido trabajando, el guión técnico, el cuestionario, el lenguaje audiovisual, del boceto, del storyboard, hacen parte de esta competencia que es desarrollar el storyboard según el guión literario y el guión técnico, ¿cierto? Justo y vean que estaba tratando de cargar Sayuna, pero está pasando esto. Está un poquito densa el cargue hoy en la página, o al menos en este horario. Yo desde las 5 tratando de ingresar y ha sido difícil, pero pues alcancé a anotar las fechas de apertura y de cierre de esta evidencia. Entonces, menos mal, ¿cierto? Menos mal nos tuvimos antelación. En realidad, la evidencia abre el día de mañana, el 29 de julio, y cierra el 18 de agosto. Vamos a verificar en cronograma eso cuándo es. Entonces, abre mañana y hasta el 18. Tenemos casi cerca de un mes para hacerla, ¿no? Sí, correcto. Tenemos casi una, dos, 3 semanitas, ¿cierto? Para poder realizar la evidencia, que recuerden que hace parte de la actividad de proyecto número 3. Ya cerramos la actividad de proyecto número 2. Y antes de proseguir, quisiera confirmar con ustedes quienes están en la sesión de hoy, quienes ya entregaron en plataforma la evidencia del boceto del storyboard. Levanten la mano, por favor. Ok, Yairi ya entregó. Perfecto, listo. ¿Por qué la menciono ahora? Porque sin esta actividad pues va a ser complicado realizar esta evidencia, porque esta evidencia ya es el polish o el proceso ya de pulido de nuestro storyboard, ya es como establecer un poco más definidas líneas, valores de tonos, de iluminación, composición y demás. Entonces resulta muy útil tener ya de una vez la evidencia lista, ¿vale? Entonces, ay, ok. Em, si quieres, ahorita verificamos por qué, si te parece prudente, José Ricardo, y damos una solución, ¿listo? La idea es como buscar herramientas para solucionarlo, porque muchos de ustedes no se van a enfocar en el storyboard, ¿sí? Entonces es importante, ve tan raro. ¿Y ustedes por qué se ingresaron? Gracias, sí, se me hizo extraño que ustedes sí ingresaran y los demás, ¿no? Ver información. Sí, es que como no tengo activo WhatsApp en este momento, pues ¿por qué no? Sí, 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 sí. Pero a ver si copió. Ah, no. Ah,
Permítanme un instante, porque justo y ahora se me confundió el enlace. Ya le voy a copiarlo en el grupo, creo que es como más sencillo hacerlo así. Eh, y ahora no me está dejando copiar. Ya, ya lo copio. Gracias por informarme. Valoro mucho que estén así de pendientes, porque, ay, sí, claro, es el para que no tengamos, hoy se me pasó enviar el enlace, pero yo no cambio el enlace, chicos. Es el mismo siempre. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Ok, ok, ok. Listo. Buenas tardes, Sara. Nos manejamos mucho de la sesión. Estábamos empezando a socializar justamente que hoy arrancamos con evidencia nueva y que dependemos de la evidencia anterior para realizar esta nueva evidencia que tiene como fecha de apertura el día de mañana 29 y cierra el día 18 de agosto. Y vamos en ese momento, ¿cierto? Entonces ahora vamos a continuar. Sí, es que ustedes se conectan varios y se me hizo extraño. Claro, a mí se me pasó con tanto embolate y compartir en enlace en WhatsApp y como plataformas funciona también a veces. Entonces, chicos, la agenda que vamos a realizar el día de hoy, el seguimiento de la sesión, va a ser una reflexión inicial. Voy a abrir espacio justamente por si tienen de pronto alguna dificultad, respecto a la evidencia anterior o tienen dificultades con la ilustración o cómo plasmar su evidencia como tal, pues voy a abrir un espacio para esas retroalimentaciones para ver qué podemos solucionar en conjunto, ¿listo? Hago la socialización de la evidencia, pero parece ser que la voy a hacer pues de acuerdo a lo leído. Vamos a hacer una muestra de ejemplos prácticos y vamos a hacer el taller de Photoshop, espacio de preguntas, conclusiones y cierre. ¿Listo? Entonces, sí, efectivamente, yo cargo. Estamos trabajando desde la... Ok. Estamos trabajando desde el storyboard. Realmente lo que vamos a hacer es arte finalizar ese, ese producto. No tiene ninguna ciencia. Vamos a seguir utilizando el formato de storyboard. Creo que están viendo todavía la presentación, entonces voy a compartir toda la pantalla. Ahorita hacemos un calentamiento para dibujo digital. A mí me ha funcionado mucho porque en un inicio también sufría mucho el hecho de adaptarme. No se preocupen, chicos. Esto es un proceso de aprendizaje, así que no se forcen. Aquí se me cambió el nombre porque este mismo plantilla lo estoy usando, pero van a usar exactamente el mismo formato. Lo que va a cambiar va a ser, evidentemente, la parte de ilustración. Eso es lo único que va a cambiar, pero el formato es el mismo. Se mantiene el mismo, no lo vamos a cambiar, pues por cuestiones de practicidad. Ahora sí, creo que ya cargo plataforma como debía. Entonces, muchachos, si ustedes van a visualizar su plataforma, ya les va a aparecer habilitada la actividad de proyecto número 3, que entre otras cosas va a tener el material storyboard, la guía de aprendizaje y a ustedes les va a aparecer visible esta primera herramienta. Bueno, aquí dice que la apertura era hoy, tengo que verificar fechas y el desarrollo de storyboard a partir de hoy. Entonces, vamos a revisar la actividad de proyecto número 3. Ya vamos varias evidencias y esta actividad de proyecto justamente, aquí parte técnica, también tiene 3 evidencias, ¿no?
La primera es justamente hacer el storyboard. La segunda es como realizar un informe y ajustes que se vayan a realizar al storyboard. Lo que significa que ahí sí o sí vamos a tener que presentar el producto en la sesión. Y por último vamos a exponer proyecto audiovisual. ¿Listo? Esta actividad proyecto va hasta septiembre. ¿Listo? Ahora que se hagan una idea. Vamos a hacer 3 evidencias de aquí a mediados de septiembre. Aquí vamos a ver el material que ya tiene dispuesta la plataforma, que es básicamente casi que el mismo material que estábamos viendo en el anterior. Sí, es el mismo, exactamente el mismo. Entonces ya conocen la información y vamos a visualizar la guía de aprendizaje. En la guía, aquí está. Dice que evidencia desarrollar boceto, desarrollo del storyboard a partir del boceto, o sea que ya vamos a entregar un producto un poco más finalizado. Miren, a partir del boceto y storyboard realizado, vamos a retocarlo, ¿no? Que debe ser muy fiel, o sea, debe ser como lo más acercado a la película posible. Pero yo les he comentado que los procesos de animación y de creación son orgánicos, entonces no está mal que en algún momento se nos devuelva el proceso. No es que esto es lo que esté ahí, no se pueda cambiar, pues si es un cambio que amerite para que se entienda mejor la narrativa, pues se realiza, ¿listo? Vamos a tener los mismos ítems en cuenta que tuvimos en el formato de storyboard. Aquí de hecho lo mencionan, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar la imagen, porque ahora sí la vamos a finalizar. ¿Listo? Entonces resumo la evidencia porque la estamos socializando. Vamos a tomar ese formato de storyboard que ya tenemos y lo único que vamos a cambiar en realidad va a ser mejorar toda la parte del dibujo que hicimos de la viñeta de ese storyboard, porque el resto del formato no se va a cambiar, a no ser que ustedes ya lo cambien, pero eso sí ya sería un proceso muy de cada proyecto, ¿no? En este caso nosotros vamos a manejar la misma información, lo que vamos a hacer es cambiar la imagen, pulir esa imagen. ¿Queda claro lo que debemos hacer en esta evidencia, chicos, chicas? Pulgarcito arriba, sí, sí. Mensajito en el chat, sí, sí. Y si no, también me lo comunican. Listo, gracias, Sebastián. Gracias. Para ustedes es claro, para los demás. Recuerden, tomamos la misma información del storyboard anterior, pero aquí sí vamos a finalizar el proceso. Aquí sí es importante que ya empecemos a digitalizar. Bueno, sí. No, colores no. Solo iluminación. Paleta de color se utiliza en otro producto que vamos a ver más adelante, que es el guión de color. Solamente acabados en línea y en escala de grises, ¿vale? Color todavía no. Sí, exactamente. Gracias por resumirlo y sintetizarlo, John. Es básicamente eso. Vamos a mejorar la parte gráfica de nuestro storyboard, ¿vale? Muy bien. Si no tenemos más dudas de este apartado, vamos a comenzar ya con la parte de la sesión. Voy a mostrar algunos ejemplos prácticos que hacen parte de esa reflexión inicial. Entonces, compartirles la otra pantalla. Me toca cambiar mucho de pantallas. Yo tengo una Wacom que no es pantalla. Les cuento mi historia. Esa Wacom es viejita, pero funciona. Pasa que yo tengo, me pude ahorrar y pude hacerme una Wacom One. Es pequeñita, pero tiene, digamos así que tiene su pantalla, ¿cierto? Yo hace un tiempo tenía las dos instaladas y no tenía problema. Ahora resulta que sí me está poniendo problema y no me lee la anterior. Entonces,
me hace falta porque para hacer estas explicaciones, pues no, tendría que cambiar tanto de pantalla. A ver, recorderis, muchachos. ¿Ustedes recuerdan las leyes de composición que estudiamos hace 8 días? ¿Me pueden mencionar alguna? Que les haya ahí, sí, perrito, que les haya quedado allí o resonado bastante. Escucho, los leo. Sí, tercios, el número Aureal. Ajá, perfecto. Listo, aquí José nos está contestando. Exacto, de Fibonacci. Entonces, resulta que todo eso se aplica justamente en la composición de imágenes. Y para pulir nuestro storyboard o cualquier imagen, porque no solamente se aplica para este tema, sino una ilustración que ustedes estén realizando, es importante entender la composición. Entonces vamos a empezar a identificar qué constituye nuestra imagen, esta imagen que estamos visualizando. ¿Qué consideran o qué ley consideran ustedes que se está aplicando en esta imagen? De acuerdo a lo que hemos visto. La de tercios, vamos a visualizar. ¿Por qué no me raya? Ah, porque estoy en una capa inferior. Ahora sí. Entonces la línea un poquito más delgadita porque, ajá. De hecho, la ley de tercios resulta siendo una simplificación de la proporción áurea. Más o menos por ahí. Fíjense que aquí ubicaron a los personajes en el cuadrante vertical central, ¿no? Aquí no lo voy a hacer como tan paramétrico, pero sí, fíjense que aquí está. Pero está al centro y hay una línea imaginaria, voy a cambiar de color, que nos está mostrando tensión, ¿no? Miren, aquí. Y vamos a analizar los elementos del entorno. Entonces, estas son tangentes, si recuerdan, yo les dije que hay líneas imaginarias que ayudan a que el espectador siga como esas líneas, ¿cierto? Que aquí está la composición. También hay una forma en la que la luz está iluminando el espacio y es justamente que la luz viene acá como está picada la luz. Voy a colocar aquí como farolito para que se entienda. Y esa luz está iluminando principalmente esta parte, que es donde están los personajes, y esto está más en penumbra. Esto también ayuda, por medio de contraste, diferenciar la imagen, ¿no? Entre la luz y entre la sombra. Y esto centra muchísimo la atención de nuestro espectador. ¿Listo? Otra cosa importante aquí de entender es, digamos, la posición de gato, que todo comunica, ¿no? Entonces la posición de gato que tiene como esta línea y la posición de perro, ¿cierto? O sea, son dos líneas que se están mostrando pasividad, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo de composición. Los elementos que están al fondo, voy a apagar un momentico esta capa, voy a prender otra. Estos elementos que están acá al fondo, están aquí, pues dándonos el contexto del escenario, están más desenfocados, ¿cierto? No tienen tanto detalle y aquí hay un contraste importante en color, porque casi que todo el entorno está desaturado, es decir, está como en gris, si lo perciben, y pues lo que es gato y perro, no, entonces eso también genera contraste. También aquí hay una diagonal que está dividiendo la imagen. Esta diagonal, como está dividiendo visualmente la imagen, también hace sentir presión, peso, como si el peso estuviera cayendo sobre el gato. ¿Vale? Esta película se llama Nesha, es muy buena, se les recomiendo que la busquen si no la han visto. Y vamos a analizar qué elementos de la composición están aplicándose allí. ¿Qué ley creen que se está aplicando en esta imagen?
Ok. Vamos a hablar de la proporción. Podríamos decir que sí hay una aplicabilidad de la ley de tercios, pero es importante entender la narrativa. Este personaje, que es el dragón, está ocupando 1, 2 cuadrantes. Y este personaje solamente uno. Aquí hablamos justamente del poder y la jerarquía en la imagen. Ahora bien, otro elemento importante es la figura fondo, que si nosotros tomamos o hacemos un croquis de la silueta de los personajes, se está separando completamente el fondo. El fondo de hecho es parece que es el cielo y es una bruma, ¿cierto? Es una bruma, entonces hay una separación de figura-fondo, que también la veíamos en las leyes de composición. Otro elemento que hace que la narrativa sea interesante, la escala. Este elemento es mucho más grande a nivel visual, a nivel de jerarquía de imagen, comparado con este que es mucho más pequeño. Entonces, claro, al estar los dos juntos, visualmente genera una tensión, ¿no? Y aquí está mostrando pues esa guerra de poder. Obviamente hay contraste color, ¿sí? Pero pues esta imagen es un poco más sencilla de analizar y vemos que es fundamental la presencia de los personajes. La pose del personaje, si yo convierto todo esto a una plasta, por decirlo así, o sea, si yo coloreara esto así, pa, igual el personaje principal, para el espectador debería ser muy claro qué acción está realizando los personajes. Allí es donde demostramos que un diseño está bien, ¿cierto? Que es efectivo. Listo. Entonces, chicos, importante analizar imágenes porque esto nos ayuda mucho a entender qué necesitan nuestras narrativas. Vale. Me preguntaban algunos o mencionaban algunos que de pronto tienen ciertas dificultades con el tema de la parte de dibujar en digital. Esto no solamente, esto que voy a explicar ahorita, no solamente para la parte digital, sino pues también debería ser una práctica para análogo. Nosotros empezamos a escribir y nos ponían a hacer planas, ¿cierto? Un ejercicio muy bueno es hacer planas. Entonces hago la línea y antes de trazar, hago los puntos, perdón, y antes de trazar la línea, paso varias veces sin apoyar el lápiz. Y esto ayuda muchísimo a soltar un poco la mano. Si tienen tableta gráfica, obviamente. Si no tienen tableta gráfica, pues digamos que ya les explico cómo empezar a graficar las líneas. Las hacen horizontales, hacen líneas verticales. De hecho, sí es como el calentamiento previo a hacer deporte, ¿no? Para que tengan un mejor rendimiento muscular, óseo, pues hace esto. Pues hacen en diagonal. En el otro sentido, hacen varios puntos en el espacio y ahí ya empiezan a fabricar curvas, ¿cierto? Tratan de repetir el trazo. Esto es buenísimo para soltar la mano, o sea, como el calentamiento que se necesita para crear, para tener una mejor eficiencia ilustrando digitalmente. Les digo, bueno, análogo también aplica. Entonces, bueno, diferentes formas de unir. Y si hacen, no sé, 5 minutos de esto, por mucho, van a sentir un poquito más de confianza en el trazo. Yo aquí estoy dibujando a mano alzada, yo no estoy apoyándome del Shift, de la tecla Shift, para realizar como tal la línea.
pues porque la idea es justamente practicar mi trazo, ¿no? Entonces, importante hacer estos ejercicios. Con formas geométricas también, ¿no? Aquí voy a hacer una especie de elipse. Con triángulos también. Entonces van soltando la manita para que tenga como mejor eficiencia su trazo en digital. Profe, ¿qué pasa si yo no tengo tableta? Hay una forma de hacer líneas, ojo porque esto sí es técnico total. Hay una herramienta en Photoshop que se llama pluma. La ubican acá, está al lado debajo de la manito, al lado de una lupita. Necesita que acá esté en trazo. ¿Listo? O pad, que yo lo tengo en inglés. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Yo creo un punto en el espacio, creo otro punto en el espacio y con el clic oprimido arrastro. Ahora tengo otro punto en el espacio, con el clic oprimido arrastro. Voy a tratar de hacer una ballenita. Aquí voy a oprimir Alt, la tecla Alt para cortar este manejador para que me ayude con esta línea. Vuelvo a oprimir Alt para cambiar la dirección. Pues porque estoy haciendo una forma, estoy haciendo como una especie de ballena. Listo. Digamos que ahí ya tengo mi forma, ¿cierto? ¿Qué hago después? Voy a dar clic derecho y le voy a dar la opción Stroke Path o creo que en español se llama delinear o hacer trazo. Y le voy a decir que lo haga con el pincel, con la herramienta pincel que simule presión. ¿Listo? Ojo, aquí yo ya debo tener el pincel configurado. Debo tener el color de la línea y el pincel que quiero usar. Cuando le doy OK, debería, sí, ahí lo está aplicando. Voy a ocultar el pad. Aquí arriba, aquí se ocultan. Sí, ahí como estaba el gadito el pincel, no la tomó, pero es una forma de hacerlo cuando no tenemos tableta, ¿sí? Para hacer las líneas un poco más limpias, ¿no? Porque pues muchos no tenemos la tableta gráfica y entiendo. Esas UGI son buenas, sí he visto que son buenas. Entonces, pues si se pueden hacer a eso, igual hay muchos concursos de ilustración que hacen y los premios son tabletas. Entonces estén atentos a las marcas y seguir a estas personas en Instagram porque les ayuda. Voy a repetir el proceso. Entonces tengo esta forma, ¿cierto? Y derecho, bueno, vamos a hacer una cosita primero y es que vamos a hacer un poquito más grande el pincel. Vamos a volver a la herramienta de pluma, clic derecho y aquí vamos a darle en hacer path restore. Voy a quitarle este tema de simular la presión, a ver qué pasa. Y le dan OK y miren, ahí ya generó el trazo un poquito más y sigue. Entonces es una forma de hacerlo, porque realizar líneas con mouse es difícil. Voy a intentarlo, ¿no? Acá ya estoy manejando mi mouse. O sea, si yo voy a hacer una curva, se puede hacer, pero realmente es complicado. Yo mucho tiempo trabajé así y es complicado, entonces les doy la opción también de que lo hagan de esta forma, ¿listo? Formas de solucionarnos pues la vida. Pero pues sí, eventualmente vamos a tener que hacernos a una tabletica gráfica, ¿listo? No, como les digo, de pronto no necesitan dinero, simplemente su talento, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a empezar a entender, y justamente traigo un ejercicio de ello. ¿Cómo vamos a finalizar esa imagen? Voy a ir explicando también para retomar un poquito el software, algunas herramientas. ¿Cómo vamos a finalizar esa imagen o a qué se refiere?
vamos a hablar del valor de línea y voy a volver a repetir el ejercicio que hicimos. Y ya aplicamos el tema del ejercicio práctico. Listo, no hay bronca. En Krita creo que es igual. Permíteme porque ese sí no he hecho el tema de la línea así. Pero el software es muy parecido. Es que todos los programas que tienen pintura digital pues deben tener estas opciones como al mínimo, ¿listo? Entonces vamos a ir al punto número 1. ¿Cómo es finalizar una imagen y qué parámetros debe tener en cuenta? El primer parámetro que debe tener en cuenta es que deben tener los volúmenes de los elementos claros. ¿Listo? Elemento número 2, la línea. La línea debe estar un poco más limpia. Y elemento número 3, no menos importante, debe haber un planteamiento de iluminación. Básico, pero lo debe haber. Entonces me voy a enfocar en este tema del valor de la línea. Como vamos a empezar a trabajar en digital, existen algunas maneras en las cuales yo puedo trabajar la línea, ¿cierto? ¿Cómo así? Digamos que en Photoshop ustedes tienen como los pinceles generales o pueden instalar pinceles. A mí me tocó instalar pinceles porque pasa y sucede que mi Photoshop se dañó y no me carga los que vienen por defecto. Pero cada pincel tiene unas características que se pueden modificar, entre ellas el tamaño, que es lo que estoy modificando aquí, que se mide en píxeles, entonces evidentemente que entre más pequeño el número, pues más pequeño va a ser el trazo del pincel, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, este pincel en específico tiene como una textura, ¿no? Está dentado. Si yo elijo otro pincel, pues va a tener otra forma, digamos, este tiene como configurada una opacidad. Cuando yo paso la línea, pues va, cuando está muy grande se va a ver de esta manera. Yo puedo modificar ciertos parámetros, porque lo puedo hacer. Y ahí vamos a empezar a andar en el valor de la línea. Aquí, en este postulado y aquí en la parte lateral, los brush settings o las preferencias del pincel, ustedes pueden cambiar, digamos, si tienen tableta gráfica, activan la forma dinámica y le dicen que tenga la presión del lápiz. Si se fijan en la parte inferior, de una vez la línea cambió y es más delgada al inicio y al final. Vamos a ver qué pasa si hago el trazo. Aquí estoy haciendo mucha presión. Acá ya estoy reduciendo la presión. Entonces, consejo número 1, chicos, cuando ustedes hagan, no importa si lo hacen con pluma o lo hacen con pincel, si hay una sola zona iluminada, porque por ejemplo voy acá a dibujar una esfera pequeñita. Supongamos que la luz proviene de esta parte. Entonces esta partecita de acá va a estar iluminada. La parte donde haya sombra va a tener la línea un poquito más fuerte, más gruesa. ¿Listo? Aplica para cualquier tipo de forma, no solamente las esferas. Y aquí ya estoy tocando el apartado de volumen. Entonces la luz viene de acá, entonces va a tocar esto. Entonces esta cara, por ejemplo, va a estar un poquito más en sombra y esta va a estar un poquito más en luz, la línea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a entender la línea así? Que ya hago que mis bocetos se vean mucho más interesantes. Es como un apartado gráfico de bocetos. Entonces, recuerden, un tip es que donde hay luz, la línea es delgada, ¿cierto? Y donde hay sombra, pues la línea va a ser un poco más gruesa. Y así hablamos del valor de la línea, porque la línea en este tipo de productos debe ser modular. ¿Qué significa eso? Que debe tener ritmo, que debe ir de una línea delgada, una línea gruesa, una línea delgada, una línea gruesa, ¿cierto? Y esto ayuda muchísimo a que se vea mucho más interesante el boceto, ¿vale?
¿Queda claro este tema, chicos? De para bocetos, cómo interpretar la línea. Hagámoslo ahora con un cilindro. Y aquí, no, espera. Y aquí va a estar como eso. Y la luz, digamos que va a ser una luz cenital, o sea que está ubicada completamente arriba. Lo que significa que esta partecita de acá va a ser más gruesita. Esta partecita acá también, que no le está llegando la luz. De pronto esta cara también. Y de esta manera ya estoy generando a partir del boceto un poquito de iluminación. ¿Listo? Entonces, eso es el valor de línea. Los volúmenes, chicos, importante que si ustedes están componiendo, por ejemplo, una escena, digamos que es un plano contra plano. Para que se vea que está como el pelito y pues, digamos que son punteros. Listo. Entonces se entienda la profundidad. En procesos de línea, otro apartado de línea, lo que está más cerca a la pantalla o a la cámara en este caso, tiene la línea más gruesa. Y conforme se van alejando los elementos en distancia, pues la línea se va haciendo más delgada, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a esa premisa para que la línea nos quede mejor, pues este elemento va a tener una línea un poquito más gruesa y este no tanto, ¿cierto? Ahora que si están, no sé, digamos que están en un parque, la línea del par de los elementos del parque pues tiene que ser inclusive mucho más fina para que se comprenda este eslabón de la profundidad. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo estoy dando como tips para que empecemos a hacer bocetos un poco mejor con estos apartados de línea. Entonces, apartado número 1, la iluminación, ¿no? El apartado número 2, que es el que vemos aquí, este es 1, este es 2, es el elemento de la cercanía a la cámara. Y hay otro elemento que resulta ser importante y este es más estilístico y es que cuando ustedes manejan pinceles digitales, ustedes pueden descargarlos, ya les explico cómo importarlos a Photoshop, pero digamos que yo puedo instalar pinceles de diferentes materiales, por ejemplo acá tengo unos que son como de carboncillo y si ustedes se fijan, esta línea es distinta al pincel que estaba usando antes, ¿cierto? Pues esto también nos da cierta comunicación. Por ejemplo, si yo quiero que el boceto o el feeling o el sentimiento que tenga mi escena sea un poquito más caótico, orgánico, etc., etc., pues voy a irme de pronto por una línea con textura, como pasa en este caso, ¿no? Que la línea tiene como textura así, ¿no tal? Pues parece la del carboncillo. Pero si ustedes quieren de pronto comunicar elementos un poquito más ordenados y demás, pues pueden usar una línea que no tenga textura. Orden, control. Ya de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando. Entonces el tercer apartado ya es el estilo de línea, que se refiere a la textura, ¿no? Que puede ser una textura
marcada o sin textura, como vemos en este caso. Entonces, ya tenemos estos tres apartados de la línea, ¿cierto? Con el volumen, pues chicos, hay que entender que si estos dos elementos, perdón, voy a cambiar de pincel, voy a bajarle la opacidad al pincel, ustedes lo pueden hacer desde acá también. ¿Por qué? Porque voy a trabajar las sombras, ¿no? Entonces, digamos que cruce cenital, entonces esta parte va a estar más en penumbra. Traten de colorear siguiendo la forma de los objetos, ¿listo? Eso también da volumen. Entonces, aquí voy, yo ya sé que hay sombra de contacto entre estos dos elementos. Esta parte también va a estar un poco más oscura. Entonces, utilizo esta forma de pintar. Entonces, la iluminación es importante tenerla en cuenta. Y, profe, pero es que, ¿cómo hago para iluminar un rostro? Pues hay que sintetizar las formas, como lo hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Que si sintetizamos un poco las formas, pues vamos a llegar a entender la luz. Miren muchas referencias cuando estén haciendo el planteamiento. ¿Listo? Y ahora una sombra de contacto aquí también. Como la luz viene de arriba, pues no se va a proyectar sombra hacia los lados, sino que va a estar casi que debajo del objeto, ¿cierto? Entonces hay que entender esos planteamientos, siempre. Caso 2, que la luz provenga lateral. Entonces en este caso yo tomo de referencia la luz, voy a mover mi lienzo con la manito, acá la pueden activar o oprimen la espaciadora, la que dan espacio cuando escriben y esa les funciona. Va a proyectar, digamos, en este caso, la luz. Este es mi suelo. Para saber, por ejemplo, esta altura del objeto marca acá, o sea que la sombra más o menos viene aquí, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque la está proyectando. Esta es la primera sombra. Ya tengo este elemento, resulta que toda esta partecita de acá, casi que va a estar en sombra, ¿cierto? Y si voy acá a la esfera, pasa algo similar. Fuera de eso, acá hay una sombra proyectada, ¿no? Porque estamos acá trabajando con la esfera. Entonces voy a volver al otro pincel. Aquí es importante, pues el trabajo de los pinceles ayuda un montón. Y si ustedes van a pintar áreas grandes, pues usen el pincel grande. Voy a usar lo más grande para que no me quede como manchada la textura. Pueden hacer esto o otra forma de hacer las cosas. Hay una herramienta que sirve para hacer selecciones. Se llama lazo. Es la que ven aquí. Si dan clic sostenido, tiene que estar en lazo. Y ustedes así muy rapidito, como que dibujan la selección. Esa es otra manera de hacer las cosas. Verifican que aquí tiene diferentes operaciones. Que va a hacer que sume. O sea, que las próximas selecciones que haga me las sume a esa selección. Entonces yo tengo aquí esto seleccionado, me hace falta la sombra de la esfera. Y con la herramienta pote de pintura, es esa que ven ustedes aquí, debajo de la brochita, seleccionamos el color que queremos pintar. En este caso voy a seleccionar un azul un poco más claro. Y pintan, así muy rápido. Pintan, pintan, pintan. Otra manera de hacerlo. Y ahora si quieren seguir trabajando, creo que si se van acá a selección, le dicen de seleccionar o control D. Ya eso depende de cómo ustedes trabajan. Aquí voy a hacer las sombras de contacto. ¿Cierto? Recuerden que la luz o la sombra pues va desvaneciéndose, ¿no? Seguramente donde está el contacto va a ser más oscuro y donde se desvanece la fuerza de la luz pues va a ser más claro, ¿no?
Aquí estamos haciendo el planteamiento muy básico de iluminación. Ahora vamos a trabajar acá. La esfera. Listo. Entonces aquí ya tenemos el otro caso cuando está la iluminación hacia cero. ¿Qué pasa? Que existen diferentes fuentes de iluminación, porque pues yo puedo hablar de la iluminación natural, que puede ser el sol, y pues el sol ilumina casi que todo. Eso también depende de qué, de ustedes qué quieren transmitir en la escena. No, yo quiero transmitir tristeza. Entonces de pronto ponga la escena en exterior en un día lluvioso, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y la artificial, que pues la artificial es seguramente la que estamos usando nosotros, bombillos, lamparitas, ¿cierto? Otra fuente de luz natural, en este caso serían las velas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son justamente las fuentes de iluminación para determinar estas características. Seguramente si yo tuviera esta escena con una luz exterior, pues las sombras serían menos fuertes, serían más suavecitas. Entonces aquí ya hablamos de finalizar una imagen desde el volumen, que el volumen lo da la luz y también aporta la línea, ¿no? Y pues el concepto de iluminación viene siendo el pilar porque nos ayuda a nutrir estos dos, ¿cierto? La iluminación, ¿en qué sentido va, chicos? En la emoción del personaje, porque si ustedes, digamos, están haciendo una escena de terror, muy posiblemente pues no van a querer que los personajes se vean todos muy iluminados, a no ser que sea, hay una película que se llama Sunset, no, ¿cómo es que se llama? Es mi Somar, ahorita se me olvidó el nombre. Esa. Y esa rompe esos paradigmas de que para películas de terror pues tiene que estar iluminado de X forma, ¿sí? Pero pues porque justamente juegan con ese doble concepto. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta cómo se siente el personaje para saber qué iluminación puede hacer sentir al espectador que el personaje está en ese estado de ánimo. ¿Listo? Porque la iluminación no solamente se escoge porque se vea bonito. Si es producto, sí, porque yo quiero que el producto se vea magnífico y que lo compren. Pero en el caso narrativo, pues vamos a usar la luz en función semiótica, es decir, que comunique. Entonces, por ejemplo, el personaje está muy triste, ¿no? Pues vamos a hacer acá una. Aquí está el primer plano, el personaje acá. Está botando lagrimita y todo. Es el mismo punquero, pero ahora está triste, ¿cierto? Está aquí en primer plano. ¿Cómo puedo yo trabajar la iluminación? De pronto ya pienso en que esté un día nublado, por ejemplo, así que gris, que el personaje no se vea como tan iluminado, sino que las sombras sean más bien suaves, ¿cierto? Ese tipo de elementos son los que pues vamos a ir trabajando para que nuestro storyboard cuente realmente la historia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿Y qué herramientas he usado? Nuevas, el lazo, que es este que vemos aquí, que nos sirve como para rellenar rápidamente algo. El bote de pintura, que es el que colorea. Y hemos aprendido a deseleccionar, ¿cierto? Ahí vamos. Por lo demás, ¿alguna pregunta? Para la evidencia no necesitan más herramientas. De pronto, si no tienen una tableta, pues sí, la pluma. Ok, sí, es que sí, para esto se necesita, chicos. Sería muy mentiroso de mi parte decirles, no, tranquilos, no, pues sí se necesita. Pero no es un insumo de trabajo. Recuerden, para la herramienta pluma, clic sostenido y arrastran y esto les va a dar la dirección con la cual
ustedes quieren hacer la forma. Se arrastra. Puntico y arrastran, puntico y arrastran, puntico y arrastran. Esto también funciona para rellenar, no solamente para hacer línea. Entonces, si yo le doy clic derecho y le digo que lo rellene, él me va a decir que de qué color. Yo le voy a decir de color frontal, rellénelo al 100% y normal. Y ahí ya lo relleno. Es otra manera de hacer las cosas. Sí, sí es difícil por el tamaño del dispositivo y por todo. Lo que les recomiendo que hagan es que pulan la imagen en análogo, le tomen una fotografía y la importen acá a Photoshop. ¿Cómo lo pueden hacer? Voy a verificar. Yo creo que tengo un proceso que hice así algún tiempo para que vean ustedes, inclusive la línea que hice ah, del lápiz no la borré, sino que la usé. Pero, ¿dónde está su? Aquí está. Este es un concurso que no gané, pero que participé hace unos años. Aquí, este dibujo lo hice análogo, ya les muestro. Entonces, esto es hecho en lápiz, ¿sí? Con carboncillo y lápiz. Yo hice el dibujo en una hoja, tamaño carta, que era lo que tenía en la mano. La fotografié y ya después le apliqué color para que quedara así, la imagen final, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es que voy a abrir un archivo en Photoshop con este mismo para no complicarnos la cita. Sí, bórrelo. Y el pad también bórrelo porque si no nos queda ahí como fantasma. Yo le voy a decir que me importe. Hay dos formas de importar. Que quede enlazado o que quede anidado. Enlazado es que si yo llego a modificar la imagen, pues se va a modificar en Photoshop. Y anidado es que si yo modifico la imagen, pues no va a afectar el archivo. Voy a darle esa opción para no demorarme buscando otra vez. Voy a copiar esta ruta y la pego aquí para no demorarme. Entonces voy a coger esta imagen y le voy a dar, coloque la imagen. Y ahí ya la coloca y ya ustedes hacen una capa nueva comprimente porque ya la imagen quede allí. Y aquí pues yo ya puedo empezar, si quisiera no usar la línea, ¿no? Puedo empezar como a hacer el proceso de dibujar en Photoshop. De hecho, así se digitalizaba antes de que se popularizaran tanto las tabletas gráficas, ¿sí? Porque no había como una transición, un dispositivo. Entonces lo que hacían los artistas era que trabajaban de esa forma, ¿sí? Hacían el boceto casi que final a mano y ya importaban aquí y pues aquí ya era más fácil pues, seguir una guía que dibujar absolutamente de cero. Esa es otra manera. Cuando no somos nativos digitales de la ilustración, pues podamos acoplar el proceso, ¿no? Acá yo solo estoy como delineando un poco, pero esto también se puede hacer. Ahora, con la herramienta pluma, para hacer la línea, pues también aquí ya sigo la forma, ¿sí? Hago esto. Ahí, la clave está en que si ustedes quieren hacer una curva, no suelten el mouse. Y si tienen que girar de dirección, si ven acá tengo que girar de dirección porque voy a hacer la mano. Entonces oprimo la tecla Alt, ahí nos está diciendo que tengo la activada. Entonces de esa manera pues puedo modificar la dirección de la línea. Y voy a hacer este pedacito nomás para no alargarme mucho. Listo. Entonces, clic derecho, Stroke Pad con el pincel y ya. Ahí ya quedó la línea, si notan. Una forma de pulir esta línea, por ejemplo, es que como esto queda en una capa, ojo, tiene que hacer una capa nueva, ¿no?
Yo puedo tomar la herramienta borrador, porque ustedes dirán, pero es que el trazo queda como todo uniforme. Pero ustedes pueden coger el borrador y ahí como con delicadeza van haciendo que la línea tenga esas variaciones, ¿sí? Finalmente es un trazo de pincel. Entonces ahí yo puedo empezar a jugar como con ese tipo de transiciones y me va a quedar chévere. Casi que no se va a notar que lo hice con pluma. Ah, ok, súper chévere. Sí, yo se lo aprendí a un profe amigo también, que viene como de esa época de que no habían como tantos dispositivos, eran tan costosos que era difícil, pues, em, cómo hacerlos. Entonces él lo aplicaba. Pues es una forma de solucionarnos la vida. Y pueden hacer las variaciones con pincel y con el borrador. ¿Sí ven? Aquí, digamos, no sé, quiero que la línea varíe un poco. Entonces aquí ya se hizo más delgada y no se nota que se hizo con pluma uniforme. Es una forma de hacerlo. Creo que ya el tiempo no nos dio. Yo iba a hacer mi proceso práctico con esta imagen. Lo vamos a dejar para la próxima sesión, en la que voy a tomar este boceto y lo voy a pulir y lo voy a hacer una imagen final. Porque pues si notan ustedes está todo como muy escueto, muy insinuado, pero no hay una composición final como tal. Y la idea es que quede finalizado con planteamiento de color y de color no, sino de valores, se llama eso, cuando estoy hablando de escala de grises. Retomo lo siguiente, muchachos, como para cerrar. Ya hacemos las conclusiones. Recuerden el volumen, ¿cierto? Entonces, si hay planteamiento de luz, ya hay insinuación de volumen. Vuelvo a mi ejemplo acá de las figuras primitivas, ¿no? Vemos que acá atrás hay una esferita, ¿cierto? Entonces, valor en la línea. Donde haya sombra, de acuerdo a la fuente de luz, pues voy a configurar la línea un poco más gruesa, ¿cierto? Y la parte de luz va a ser más delgada. Cercanía, entonces, digamos, este elemento está más lejos, entonces voy a hacer que la línea sea más gruesa, pero no tanto como los otros elementos porque está atrás, ¿cierto? Estoy explicando con formas muy sencillas porque me interesa que comprendamos el concepto, ¿cierto? Lo siguiente, la iluminación como tal, entonces voy a tener que pintar o sombrear. Puede ser con achurado, como lo estoy haciendo yo, que es como con lineecitas. Esa es una manera de sombrear o ya con rellenar. Bueno, ustedes deciden cómo hacen el proceso, ¿cierto? Ya eso varía en los aportes estilísticos que ustedes decidan hacer. El valor de la línea, pues es a lo que estamos hablando. El ejercicio práctico se los quede bien, pero importante saber que van a comunicar para destinar todos estos elementos visuales en función de la comunicación. Recuerden que nosotros creamos siempre productos para comunicar, entonces la idea es que comuniquen de forma clara. Ahora, postulado herramientas. Como siempre, usamos el pincel. Ay, me quedó chistoso ese pincel. El pincel, usamos el borrador. Usamos la herramienta lazo. Esta herramienta lazo es para seleccionar. La nueva que usamos también fue el pote de pintura, que esta nos permite llenar áreas grandes, ¿no? De, áreas de pintura grandes. Usamos la herramienta manito para movernos, para pintar. Esto es para mover el lienzo. La voy a volver a usar. Miren, me permite mover el lienzo a donde yo disponga. Usamos la herramienta pluma. Tiene muchas funciones, pero la función que vimos nosotros hoy específicamente fue justamente la de usarla para contornear, ¿no?
para hacer línea cuando no tengo una tableta gráfica, ¿cierto? Cuando no la hay. Entonces, usamos estas herramientas. Y aprendimos de proceso a importar una imagen, ¿cierto? Una imagen desde otro lugar. Entonces, recuerden, se van a File o Archivo, a importar o colocar. La verdad es que tengo confusión en español porque en Illustrator, que es otro programa hermanito de Photoshop, tiene como esta manera, o en inglés Place. Les recomiendo que instalen sus programas en inglés y le dan Enter, la tecla Enter, para ya ubicarla donde vayan a ubicar. ¿Listo? Estos son como los elementos que vemos en la clase. Importante saber componer, ¿no? La composición nos va a dar los insumos para comunicar mejor. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda respecto a la evidencia, respecto al proceso, a lo visto en clase, algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro. ¿Cuándo empezamos con Blender? En la próxima fase de análisis, ya que después de septiembre. Ok, o sea, tus dificultades es aterrizar a las ideas, ok. En ese caso, a mí me funcionaba mucho cuando estaba como con bloqueo creativo. Revísate productos de videojuegos, de cómic o audiovisuales que tengan alguna fracción similar a lo que estás buscando y empiezas a construir de allí. De pronto eso te ayude, ¿no? Como no tan de cero. Ok, que te guste lo vas puliendo. Plasma esquemas, ¿sí? Plasma esquemas porque así queremos que la imagen salga perfecta y no sale. Conceptos de animación, en este momento estamos viendo narrativa, ¿listo? Si quieren hacerlo de manera autónoma, sí, pueden ir practicando, busquen el kit de supervivencia del animador, ¿listo? Ok. Pues por el momento vamos a descargar Photoshop, si pueden acceder a él. Si no está Krita, es una buena opción gratuita en inglés, Blender en inglés. Ustedes no ven la figura de semestres, ¿sí? Porque aquí en escena no existen semestres. Porque lo que sería un semestre sería una duración fija, pero ustedes tienen fases que pueden durar 8 meses o una que dura un mes. Entonces, importante como entender que son actividades de proyecto. En este momento estamos en la actividad de proyecto que es justamente terminar de conceptualizar nuestro proceso de película, ¿no? Mira, la actividad en la que estamos ahorita se llama exponer el pitch del proyecto audiovisual y ajustar el storyboard. Entonces, siguiendo el proceso, porque recuerden que ustedes están estudiando para ser generalistas en animación 2D. Entonces, siguiendo el proceso, en la preproducción se necesita alguien que haga el storyboard. Entonces, por eso estamos viendo storyboard y por eso ustedes están en este proceso de ya finiquitar ese producto. Esta fase de planear acaba aquí y acaba el 15 de septiembre, ¿cierto? Luego ya vamos a hacer un poquito de edición porque vamos a hacer en Animatic y cuando terminemos de hacer en Animatic ya empezamos a crear el universo visual, ¿cierto? Ya cuál va a ser el diseño final de los personajes, el diseño de los escenarios. Para cuando eso esté listo, sí empezar a animar. O sea, igual a donde vayan, animación es un proceso y sus productos que de pronto vemos ahorita van a ayudar a que se pues fabrique la película en producción, en animación como tal.
Entonces, es un proceso y pues de forma oficial lo vamos a seguir como pues nos dicta el proceso formativo. Si ustedes quieren ir investigando y demás, pues les recomiendo el canal oficial de Blender Studio, por ejemplo, que allí suben bastante material. Una parte teórica de animación, vayan buscando el kit de supervivencia del animador, que es un libro que es bastante práctico y explicar los principios de animación. Pues les recomendaría eso. La opción gratuita se llama Krita. Sí, también aplica. También pueden usar GIMP, que es otra opción, para ilustrar. Realmente cualquiera, la que se sientan cómodos, la que le funcione. Porque Photoshop, de hecho, no es una herramienta para ilustración netamente, pero es muy estandarizada, digámoslo así. Pero casi que todo programa que tenga pintura digital va a tener las mismas opciones. ¿Listo? ¿Qué es Pitch? Es una presentación que se realiza para vender productos de entretenimiento, ¿listo? Entonces, es como exponer productos para buscar financiamiento. Ahí para no dejar tu pregunta. Sí, también sirve. El programa que ustedes se sientan cómodos, pero para animación sí vamos a trabajar todos en Blender. En esta fase no me voy a poner a estandarizarles porque no importa tanto, pero para animación sí todos vamos a estar en Blender trabajando, ¿listo? Ahorita no me voy a meter en Blender porque si se fijan ustedes, hay muchos compañeros que hasta ahorita están entrando al dibujo digital. Entonces sería un poco pasarme por alto este proceso para ellos. Ya si de forma autónoma quieren ir explorando, pues estaría bien. Bueno, chicos, eh, finalizo con unas conclusiones. Importante planear muy bien su composición y verificar que esa composición de bocetos se esté comprendiendo, esté en el producto con personas de su entorno para saber si la historia se está entendiendo. No necesariamente, la idea es que no se la cuenten, ¿no? Sino que dejen que esa persona interprete y ya ustedes sacan sus conclusiones. Importante ya empezar a manejar software digital. Les recomiendo los ejercicios de grafología, el de las líneas, el de las bolitas que veíamos en un inicio. Para finalizar bien una imagen necesitamos un valor de línea y una iluminación claras. ¿Listo? Que se vea volumen a través de esos dos valores. En Photoshop y en cualquier programa digital pueden utilizar los pinceles, la herramienta de lazo para seleccionar, el pote de pintura, la pluma. Y pues ustedes también pueden tomar como opción ilustrar todo el proceso análogo y ya traer la imagen a digital y pues digitalizarla, o sea, volverla un archivo digital. Y ya eso sería todo, muchachos. Espero haya sido de provecho para ustedes la sesión. Recuerden, vamos paso a paso, escalón por escalón, porque este proceso, para hacer una película, no solo animar, sino para hacer una película animada necesitamos resolver muy bien qué vamos a animar, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. ¿Listo? Ustedes para agosto no tienen modificación de horario, exceptuando el lunes que es festivo. El lunes 18 es festivo, entonces yo les estaré notificando qué día se corre la sesión. Por lo demás, nos seguimos viendo los lunes hasta ahora. Espero estén muy bien y que tengan una semana llena de energía creativa. Ok, Andrés. Vale, con gusto. Ok, sí, cool, cool. Y trata de calcarlos. Así aprendieron los japoneses a animar. Chinga aquí. Uy, lo voy a anotar porque no lo recuerdo. Vale, gracias por la sugerencia, José Ricardo. Estén muy bien. Voy a tener la grabación ahora.